Hola, estimados estudiantes, de nuevo bienvenidos el día de hoy. Vamos a hablar sobre las partes de la célula. Pero antes que nada, hagamos un resumencito de qué es lo que hemos hablado. Hemos hablado del origen del universo, el origen de la vida en la Tierra, el origen de las células procariotas y eucariotas y la organización de estas células procariotas y eucariotas en los cinco reinos, que son Monera, que es el de las bacterias, Protista, que es donde te encontramos a los algas y los protozoos, el reino fungi o el reino de los hongos, el reino vegetal, que es donde encontramos a las plantas, y el reino animal, que es donde encontramos todos los animales, ¿cierto? Y también hablamos de que en el reino animal hay dos grupos bien diferenciados, que son los invertebrados y los vertebrados, siendo los invertebrados los animales, digamos, que habitan, o mejor dicho, que no presentan columna vertebral, y los vertebrados los que sí presentan columna vertebral. Bueno, finalmente, para terminar este módulo, vamos a repasar cuáles son las partes de la célula. Resulta que durante todo este módulo hemos hablado de la célula, pero no hemos visto cuáles son las partes que componen la célula y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Entonces empecemos. Bueno, vamos a hablar de dos tipos de células principalmente y pues que son, digamos, que las más características. La célula animal y la célula vegetal. Vamos a ver en qué consiste. Resulta que la célula animal y vegetal tienen unas diferencias y algunas semejanzas. Por ahora les puedo decir que ambas tienen núcleo. Recuerden que el núcleo es el que se encarga de contener toda la información genética para la célula. Tiene un nucleolo que cumple funciones de dirección, es decir, este nucleolo se encarga como de direccionar a todas las partes de la célula para que funcionen de forma adecuada. ¿Listo? Tiene un retículo endoplasmático rugoso y un retículo endoplasmático liso. Este retículo que ustedes ven aquí es este cosito amarillo, ¿cierto? Listo, ese cosito amarillo. Y se le llama rugoso porque en su interior tiene algo que se llama ribosomas. Los ribosomas son estas organelas que ustedes ven aquí. Y resulta que esos ribosomas, la función de ellos es sintetizar proteínas. ¿Qué quiere decir sintetizar proteínas? Pues muchachos o señoritas, lo que ustedes conocen como la piel, los músculos, el cabello, la barba, el colágeno, esas son proteínas. Y quien se encarga de crear esas proteínas son los ribosomas, en ayuda con el núcleo. El núcleo es el que le dice, vea, usted va a crearme músculo y usted me va a crear piel. Lo mismo pasa para las plantas. Los ribosomas son los que se encargan de crear, por ejemplo, que la planta pues tenga una estructura leñosa o que sea más frondosa. De eso se encargan los ribosomas. También acompañado del núcleo que le envía la información. Bien. También tenemos algo que se llama citoesqueleto. El citoesqueleto son una serie como de hilos que se encargan de sostener a todas estas organelas que tiene la célula, tanto en la vegetal como el animal. Los lisosomas son vesículas o bolsitas que se originan ¿dónde? En el aparato de Golgi o complejo de Golgi. ¿Y cuál es la función de ellas? Se encargan de digerir diferentes sustancias, bien sea para expulsar o bien sea para incorporar. Es decir, si hay una sustancia en el exterior de la célula, ella se va a abrir, la va a capturar y la va a digerir. Eso lo hacen los lisosomas. Tenemos lo que son las mitocondrias. Las mitocondrias se encargan de toda la respiración de la célula, es decir, de la obtención de oxígeno. Para algunos organismos, por ejemplo, para los hongos, se encargan de la respiración. Para nosotros, además de la respiración, también se encargan de proveer energía a toda la célula a partir de la producción de ATP. Ustedes dirán, ¿cómo así que proveer energía? Claro, cuando nosotros consumimos alimentos como proteínas, carbohidratos y lípidos, las proteínas las encontramos en los músculos de los animales, los carbohidratos como el arroz o la harina, o los lípidos como el aceite y la mantequilla. Las mitocondrias tienen la función de asimilar eso que consumimos y sacarle la energía para brindársela a todas las células del cuerpo. ¿Listo? Bien, ahora hablemos de las diferencias. Por ejemplo, las células vegetales tienen algo que se llaman cloroplastos. Los cloroplastos son esos organelos verdes que en anteriores cursos les he dicho que se formaron gracias a la asociación entre una bacteria que puede hacer fotosíntesis, cuya función principal es hacer fotosíntesis. ¿Qué quiere decir fotosíntesis? Cojo la energía del sol y la transformo en energía química para la célula. Por eso es que las plantas son autótrofas. Y aquí tenemos la pared celular, que no la tiene la célula animal. La pared celular, ¿qué es? Es la estructura que le permite a un tallo crecer de forma rígida o que el tallo sea duro.
¿Para qué? Porque esta pared se engruesa y es lo que le da esa estructura consistente. ¿Listo? Bien, la membrana celular, tanto la célula animal como la vegetal la tienen. ¿Qué es la membrana celular? Esto que rodea la célula, esto que rodea la célula. Tanto en la vegetal como en el animal la tienen. ¿Qué es la función? ¿Cuál es la función de la membrana celular? Aislar la célula de otras células. También me protege del medio externo. Es decir, hagan de cuenta que la membrana celular es como la puerta de sus casas. ¿Qué es lo que hace? Permitir la entrada de unos y no permitir la entrada de otros también. Permite la salida de unos y también inhibe la salida de otros. Esa es la función de la membrana celular. Bien, otra gran diferencia entre la animal y la vegetal es que la vegetal tiene una vacuola impresionantemente grande. ¿Qué se quiere decir vacuola? Vacuola es una estructura que está vacía y que se llena de agua según la necesidad. Por ejemplo, si una célula vegetal necesita almacenar agua, pues la llena con la vacuola. Pero como la célula animal no necesita tanta esta función, pues porque la célula animal no necesita, digamos, tanta agua como tal, pues sus vacuolas son mucho más pequeñitas. Miren, las vacuolas son algo así comparado con la de la célula vegetal, que es muchísimo más grandes. ¿Listo? Bueno, muchachos, estudiantes, señoritas, esta fue las grandes diferencias entre la célula vegetal y animal, además de sus partes. Muy importante, ¿cuáles son las diferencias entre célula vegetal y animal? La célula vegetal tiene cloroplastos, pared celular y una gran vacuola, mientras que el animal no tiene ninguna de estas funciones, ¿listo? Recuerden, partes importantes, pues aunque todas las son. El núcleo, que es el que dirige todas las organelas o todas las partes de la célula. Las mitocondrias se encargan de la respiración. Los cloroplastos en las plantas, ojo que en las plantas nomás se encargan de los procesos de respiración. Los lisosomas se encargan de la digestión de partículas, ¿cierto? ¿Y cuál más? El citoplasma es el que sostiene todas las organelas y la membrana celular, que es la que rodea toda la célula y se encarga de qué? De aislar las células los unos de los otros. Esto fue todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día, que me vaya muy bien. Ya saben que al finalizar este video van a encontrar un cuestionario muy sencillito sobre las partes de la célula.